Todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy con Gerardo Ferrara otra vez, escritor e historiador especializado en Medio Oriente. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. El pueblo judío se originó en la tierra de Israel, pero una larga parte de su historia la pasó por fuera de ella. En el año 70 después de Cristo, con la destrucción del Segundo Templo a manos de los romanos, la mayoría del pueblo judío salió al exilio, dejando en la tierra de Israel solo a 4 pequeñas comunidades en las ciudades de Jerusalén, Hebrón, Tiberias y Sefad. El resto del pueblo salió de su tierra nativa y duró 2000 años en el exilio, hasta que a finales del siglo XIX pudieron regresar y fundar las bases de lo que sería el Estado moderno de Israel. Durante estos 2000 años, los judíos migraron muchísimo de lugar a lugar y fundaron diversas comunidades en varios puntos del mapa mundial. Desarrollaron cultura y tradiciones y lograron preservar el ser judíos y el anhelo de algún día volver a la tierra de Israel. Hoy nos vamos a enfocar en una comunidad judía que tiene una historia fascinante e interesante, y es la comunidad judía sefaradí de España y la Mizrahi del Imperio Otomano, que tienen las historias muy entrelazadas. Vamos a hablar de cómo llegan allí, de la historia fascinante que desarrollan en estos lugares y cómo se van de allí para llegar al Estado moderno de Israel. Gerardo, ¿cómo llegan los judíos a la zona de España? En realidad hay rastros de judíos y comunidades judías en España incluso antes de la época romana, o sea, antes de 70 después de Cristo, pues la primera ola, digamos, de judíos que se fue a España, al extremo occidente del Mediterráneo, fue después del 586 antes de Cristo, o sea, la destrucción del primer templo. Y ahí llegaron los primeros judíos y no solamente en España, sino en muchos otros lugares del Mediterráneo y de Oriente Próximo. Y también, sobre todo en la época romana y aún después, con la llegada de los musulmanes en 711 después de Cristo, allí floreció aún más una comunidad judía que estaba sobre todo colocada en algunas ciudades como Toledo, Granada, Sevilla y Córdoba, que de hecho eran las ciudades más importantes de la España musulmana. ¿Qué se caracterizaban? ¿Cuáles eran sus profesiones? ¿Cómo vivían? ¿Y qué tipo de cultura desarrollaron? Es una pregunta muy interesante, pues los judíos en aquella época se interesaban de muchas profesiones. El comercio y sobre todo antes de la llegada de los musulmanes también se dedicaban mucho al comercio. Sin embargo, se dedicaron también a otras cosas como la medicina, la literatura, la poesía y la política. Hay que subrayar que el último judío, digamos, más importante de la España antes de 1492 era un judío que se llama Isaac Abravanel, muy importante, pues era el ministro de la economía de la España de aquella época y un consejero de la misma reina Isabel la Católica. Así que eran comunidades muy importantes y por las profesiones que tenían, también eran como un puente entre los musulmanes y los cristianos, e incluso eran traductores de obras literarias muy importantes que contribuyeron a guardar la cultura occidental clásica. ¿Nos puedes hablar un poco de la época de oro de esta comunidad? Fue la época a partir del siglo X y hasta el siglo XIII-XIV, y fue una época donde los judíos, de verdad, no solamente los judíos, sino también las comunidades enteras de toda España, tenían una época muy próspera y muy de paz. Es una época donde los cristianos y los judíos en la España musulmana tenían una protección especial que se llama dhimma, o sea, eran ciudadanos de segunda categoría, eso sí, pero no se les limitaba mucho en aquella época y podían tener varias profesiones y también prosperar mucho en distintas tareas.
y es de esta época la presencia de algunas de las personalidades más importantes, y no solamente Isaac Abravanel, que ya fue en la época final de la España musulmana con la reconquista de los reyes católicos, sino también en una época anterior con el gran rabino místico y filósofo Rabbi Yehuda Halevi, que es una figura que yo amo muchísimo y es importante incluso para quien no sea judío, pues una persona muy, muy profunda. Era un médico, pues todos los filósofos y literarios de la época eran médicos de formación, pero también escribió muchos poemas que se llaman piyut, unos poemas, digamos, que no tienen eh, una caracterización religiosa, si queremos, pero tienen una estructura similar y parecida a los salmos hebreos, y a veces son en español, a veces son en árabe y a veces son en hebreo, y él es muy famoso también por ser una de las primeras personalidades que escribe de forma más profunda el deseo del pueblo de Israel de volver a la tierra prometida, lo que de hecho él hizo, pues en el siglo XI se fue y murió, dicen, en las puertas de Jerusalén, mirando la ciudad de Jerusalén, pero sin poder entrar, pues fue matado en aquella circunstancia. Pero sin embargo tiene unos poemas y unas canciones increíbles que una gran artista israelí, que yo también quiero mucho, que se llama Eti Ankri, puso en música hace unos años. Gerardo, tú me dijiste que te enamoraste de esta cultura y que aparte de ser historiador y escritor, eres músico. ¿Nos puedes cantar algún motivo para darnos una idea de lo lindo que era esta cultura? Claro, les voy a cantar una canción muy, muy famosa, que es el himno un poco de los judíos sefardíes. Se llama Adiós, querida, y es una canción que en la superficie habla de una historia de amor. Pero sin embargo es una canción del siglo XV que va sobre el gran dolor del pueblo de Israel hacia España. O sea, el pueblo de Israel es como si maldijera un poco España y la condenara a no tener otro amor. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor, arma otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muertas. Espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Esta canción es en judeo español, la lengua que hablaban los sefardíes de aquella época, que es un español arcaico, antiguo. Tiene todavía algunas letras que desaparecieron en el español moderno, como la she o la ye, no se decía judío, sino judío. Y tenía también una S líquida, la rosa, no la rosa. Y esta lengua se fue contaminando después de que fueron echados los judíos de España de otras componentes que son la árabe, que son la turca, que son la eslava o la griega, según las zonas donde se asentaban los judíos que se iban de España. Y sin embargo sobrevivió
hasta nuestra época. Y hay una revista, por ejemplo, en Israel que se llama Aquí Jerusalén, y los redactores de esta revista son unos conocidos míos con los que participé en una cumbre hace años de los judíos españoles en París, en la UNESCO, y sigue viviendo esta lengua. Alrededor del 1478 inicia en España la Inquisición, una institución fundada por los reyes de España para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Esta institución buscaba y juzgaba a los que consideraba como herejes, los judíos del reino siendo uno de los principales objetivos. La Inquisición actuaba como un tribunal, sometiendo a juicio a los acusados y aplicando castigos que podían incluir la cárcel, la tortura, la confiscación de bienes, la excomunión e incluso la pena de muerte, como la quema en la hoguera. Gerardo, ¿qué le sucede a la comunidad judía de España con el inicio de la Inquisición? Lo que sucede es algo muy dramático, pues como bien dijiste, empezó este fenómeno que se llama Inquisición, que más que nada era un fenómeno político y del Estado español, pues la Inquisición española era algo autónoma de la sede católica, digamos, de Roma. O sea que no era Roma quien decidía lo que pasaba en España con esta Inquisición, pues era un instrumento regio, era un instrumento de los reyes para controlar la población no católica en el reino. También hay que decir que más que los judíos, la víctima de esta Inquisición en España fueron los marranos, o sea, los judíos que habían decidido convertirse, pues forzados a convertirse por los reyes, porque la decisión era o irse o convertirse al catolicismo. Y se estima que de los 300.000 judíos que había en España, 150.000 se fueron y 150.000 se convirtieron a la religión católica, sin embargo, siguiendo con el ser judíos. Se llama criptojudíos, muchos de ellos, o marranos. Y la obra de la Inquisición era la persecución de estos criptojudíos para ver si de verdad se habían convertido o no. De la misma forma que los musulmanes convertidos o los protestantes. O sea, cualquier persona no fuera católica podía ser víctima de esta Inquisición, que sin embargo era más que nada un instrumento político, eh, también porque se permitía que la gente que era condenada a ser quemada en la hoguera o a ser, digamos, matada, también los bienes de ellos pasaban al Estado. O sea, era un instrumento para fortalecer, digamos, el reino de aquel momento. Y no fue lo mismo lo que pasó con la Inquisición en otros lugares del mundo católico, pues a veces los judíos echados por España fueron acogidos en el estado pontificio o en algunos estados de Italia, o sea que la situación era muy, muy distinta. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492, fueron recibidos en un imperio cercano, el Imperio Otomano. Gerardo, ¿cómo es el establecimiento de los judíos en el Imperio Otomano? El que acogió a los judíos por primera vez fue Bayazid II, quien incluso llegó a decir que se quedó sin palabras cuando supo que los reyes Ferdinando e Isabel, que él conocía, habían expulsado a esos judíos. Y dijo, yo sé que esos reyes son muy inteligentes, pero echando a los judíos de su reino, me enriquecen a mí, pues yo los estoy acogiendo en este momento. Y de hecho, se fueron en muchas zonas que eran en aquel entonces otomana o cercanas al Imperio Otomán, como la península balcánica, Grecia o Serbia, Bosnia y también el Magreb, o sea, los países que hoy son en África del Norte, y también Marruecos, donde construyeron la comunidad más grande sefardí en todo el Mediterráneo, y también en lo que hoy es Turquía o también lo que hoy es Israel. Y hay que decir que en algunas partes de este imperio llegaron a constituir la mayoría de las ciudades. Ciudades como por ejemplo Salónica en Grecia. Hasta el siglo XX la mayoría de la población de Salónica o de Esmirna era judía. Se hablaba como lengua mayoritaria el judeo español y el sábado era el día de la fiesta. O sea que allí también pudieron prosperar y fundar sus propias juderías, sus propios barrios y también ser protagonistas
de la vida social y económica del Imperio Otomano. En 1453 el Imperio Otomano conquista la capital histórica del Imperio Bizantino, Constantinopla, que hoy es Istambul, y este se convierte en el centro imperial del Imperio Otomano y es conocida como una ciudad muy multicultural y eso es lo que lo hizo tan grande y tan espectacular. ¿Cómo influencia la llegada de los judíos a esta multiculturalidad de la ciudad, de la nueva capital del Imperio Otomano, Istambul? No solamente los judíos, sino también todas las comunidades, armenios, griegos, todos contribuyeron, pues de hecho algunas comunidades no griegas eh, acogieron más con más favor a los otomanos y a los turcos, digamos, como nuevos dueños de la ciudad que no a los emperadores de Bizancio. Y sobre todo, los judíos jugaron un papel importante también como hombres de Estado, como comerciantes, y también tener esta gran relación con todas las comunidades judías alrededor del Mediterráneo fomentaron mucho el comercio del Imperio Otomano y también ayudaron este imperio a prosperar y de hecho, por ejemplo, en Salónica o Esmirna, que eran ciudades recién conquistadas por el Imperio Otomano, llegaron a volver a poblar esas ciudades que se habían quedado sin gran parte de la población por la conquista otomana. El Imperio Otomano se llevó también con sus minorías en la primera parte de su existencia al principio y durante su cumbre, gracias a un sistema de gobernación a las minorías llamadas los milets. Hablamos de esto también la vez pasada que estuviste acá en el podcast, pero Gerardo, me gustaría que volvieras a explicar rápidamente qué era el sistema de los milets y por qué funcionaba tan bien para gobernar minorías en el Imperio Otomano, como los judíos, como los griegos ortodoxos y como los cristianos y los armenios. Funcionaba y funcionó de hecho bien, pues este sistema de millet, que quiere decir nación, en turco y viniendo del árabe millah, quiere decir que cada comunidad religiosa tenía su propio jefe, quien era sujeto inmediatamente al emperador, al califa, digamos, al sultán. Algunas tareas y algunas formas de ley eran completamente autónomos, es decir, que el jefe de la comunidad judía era un judío, era la persona más importante de la comunidad judía, así como, por ejemplo, el jefe de la comunidad armenia era el patriarca armenio, pues en ese sistema se identificaba la religión con la etnia. Y hay algunas trazas, por ejemplo, de esto, no solamente en los códigos civiles de los países islámicos de hoy, sino también en Israel. Por ejemplo, algunas formas de ley como el matrimonio o la herencia en Israel, cada comunidad es autónoma y frente al Estado puede, digamos, celebrar sus propios matrimonios, sus propias bodas y tener cierta autonomía frente al Estado en la administración del derecho de herencia, etcétera. Por esto, por ejemplo, en Israel no existen bodas civiles, sino que cada boda, cada matrimonio es responsable frente a la comunidad religiosa a la que pertenece. También otra ventaja para los judíos en el Imperio Otomano es que ellos no tenían ningún tipo de reivindicación territorial, por lo menos hasta el siglo XIX, cuando surgió el sionismo. Frente a otras minorías como los cristianos o otro tipo de musulmanes, ellos no tenían un territorio marcado, sino que estaban en todo el imperio y por eso el Imperio Otomano les veía como más fieles frente a otras minorías como los árabes, por ejemplo, que sí, en cambio, tenían su propio territorio para reivindicar. ¿Cómo cambió su cultura con el cambio de ubicación? Era distinto, pues, por ejemplo, los judíos sefaradíes, los que fueron expulsados de la España antigua, tenían cierto nivel económico, social y cultural que era superior frente a el que tenían, por ejemplo, los judíos autóctonos, por ejemplo, en Marruecos o en Túnez. Y de hecho, a veces fue un trauma para la comunidad judía local tener que acoger a esos judíos que eran, digamos, se hicieron los líderes luego de las comunidades. Sin embargo, después, con el tiempo, incluso en Italia, teníamos aquí en Roma a varias comunidades judías, no solamente la de Roma,
sino teníamos también la Ashkenazi y la Sefardí. O, por ejemplo, en Israel, en lo que es hoy en día Israel, con la llegada de los sefaradíes, ellos se mezclaron a la comunidad que ya era del lugar. Mientras que, por ejemplo, en Irak o en otros países de Próximo Oriente ya no había comunidades sefardíes, sino que había comunidades muy fuertes de judíos locales. Por ejemplo, en Irak había una comunidad increíble en número y también en autonomía frente a los sefaradíes. Es el caso también de Yemen, donde había una comunidad, la más antigua a lo mejor de Oriente Medio, con la de Irak y la de Roma en Occidente. Cuando hablamos de los judíos que residen en el Imperio Otomano, hablamos de lo que es hoy Turquía, Siria, Irak, Líbano, Egipto, Libia, Tunisia, Argelia, Marruecos, y quiero saber cómo vivían los judíos en todos estos lugares. Fue, digamos que la mayoría de las veces no fue mala. Hasta el siglo XIX, incluso hasta la creación del Estado de Israel en Oriente Medio, las comunidades judías tuvieron una muy buena relación con los gobiernos islámicos y también con las otras comunidades que eran cristianas o musulmanas. Lo que de hecho rompió el equilibrio más que el sionismo en el siglo XIX fue la creación del Estado de Israel y aún más la Guerra de los 6 días. Fue en aquella época cuando definitivamente se rompió un equilibrio que había durado casi 2000 años, pues por lo general la mayoría de los judíos allí, por ejemplo en Irak o en Persia, estaba bien y veía el asentarse en Palestina sí como un ideal, pero tampoco como algo que era una ventaja presente, pues ellos tenían varias profesiones muy buenas en los países árabes, por ejemplo, y no querían irse a Israel para fundar el nuevo hombre judío que era más enraizado en la tierra, enraizado en la tierra, en el trabajo manual, como era el nuevo israelí. El movimiento sionista que inició a finales del siglo XIX inició entre los judíos ashkenazíes que residían en Europa, siendo liderado por Teodoro Herzl. Gerardo, ¿cómo reaccionan los judíos sefaradíes y misrajíes a la idea de ponerse en práctica para cumplir el anhelo milenario de volver a la tierra de Israel y fundar allí un Estado moderno? La reacción fue muy fría en un principio, pues pocos judíos se fueron, de hecho, de los países árabes a Israel antes de su creación. Hubo una ola de yemeníes, por ejemplo, en la primera parte del siglo XX, pero hay que entender que el sionismo en sí era una corriente, una idea para ellos muy ajena, pues ellos eran religiosos y de hecho la mayoría de los judíos orientales y sefardíes son más religiosos que el sionismo, que era visto como un elemento casi impío. Era un movimiento socialista europeo que quería la fundación de un Estado laico. Ellos no lo veían muy bien todo esto. Y fue también importante la contribución de una organización que se llama Alliance Israélite Universelle, quien fundó algunas escuelas de hebreo y también de instrucción en varios países árabes. Sin embargo, la idea de esas comunidades era que el sionismo era algo típicamente europeo. Ellos eran más orientales y no querían tener mucho que ver con esta idea. Y de hecho, esto puso en marcha algo que hemos visto también en algunas décadas después de la fundación del Estado de Israel, este choque cultural entre ashkenazíes y sefaradíes o mizrajíes aún más, pues de hecho los primeros líderes de sionismo y los primeros políticos de Israel, y hablamos también de Ben Gurión o de Golda Meir, no eran muy favorables a que los judíos mizrajíes se asentaran en masa en Israel, pues tenían miedo de una orientalización del Estado. Allí se ve algo que también en la literatura, yo amo mucho a un escritor que se llama Abraham Bet Yehoshua, y hay un libro de él que se llama Viaje al final del milenio, se llama en italiano así, donde hay un primer choque en la Edad Media entre mundo ashkenazí y mundo sefardí o oriental. Y esto ha un poco como contraste llegado a ponerse en marcha también en el nuevo Estado de Israel. ¿En qué momento empiezan a llegar judíos de estos lugares a Israel y cómo es su integración a la sociedad? Hay que marcar una diferencia también en este caso. Lo que
impulsó mucho a los judíos de Europa a irse de Europa fueron los pogroms, el antisemitismo, la Shoah. En Oriente Próximo no hubo casi nada de eso. Por eso los judíos que vivían allí decían, sí, esto ha pasado en Europa, pero nosotros estamos bien. Aquí estamos bien integrados, o sea, nos llevamos bien y tenemos una prosperidad económica. De hecho, hubo muy pocos pogroms y muy poca persecución de judíos en Oriente Próximo y con los musulmanes que lo que pasó en Europa. Lo que estamos viendo hoy en el mundo, este contraste entre árabes y judíos, era algo que no existía, porque siempre ha existido mucha más armonía entre árabes, musulmanes y judíos que no entre cristianos europeos y judíos. Y sin embargo, después de la creación del Estado de Israel y sobre todo después de la Guerra de los 6 días, llegaron los primeros pogroms y lo que convenció a la población de los estados árabes que ya era la hora de irse para ellos también, pues el equilibrio, la armonía que había existido hasta aquel entonces se rompió. Sí, y de hecho, en los años 40 se produce probablemente el primer pogrom en masa en el mundo árabe hacia judíos en la época moderna, que se llamó el Farhud y sucedió en Irak, en Bagdad, en contra de la comunidad judía, que llevaba ahí muchísimo tiempo. Gerardo, ¿nos puedes contar un poco de qué se trató el Farhud y qué fue lo que hizo que sucediera? Sí, de hecho, hay una película también israelí muy bonita sobre el tema que aconsejo. Empezó con la quema de una sinagoga y sobre todo en el barrio judío hubo muertos y persecución de la comunidad. Parece que el Estado de Irak no tuviera nada que ver con eso, sino que fueran franjas extremas de la comunidad musulmana de Bagdad frente a esta comunidad judía. También hay que decir que el aspecto económico era muy importante, o sea que los judíos siempre fueron perseguidos por dos razones. El antisemitismo es una de ellas, pero sobre todo papel económico que tenían en los países donde se asentaban. Esta era una de las razones, o sea que los judíos de aquella época en Irak eran muy importantes, no todos, porque había judíos que eran campesinos o eran personas, digamos, de la clase media, de la clase baja, pero pasó este gran pogrom que convenció a toda la comunidad judía que ya era hora de ponerse en marcha, también porque políticamente el régimen empezó a ver a cada judío como espía de Israel. Y entonces empezó una persecución y en Irak, como en otros países, los judíos tuvieron que marcharse porque el Estado les obligó, llevando consigo solamente lo que podían llevar y dejando todo lo demás, que era mucho, era de verdad mucho. Después de que todo esto sucede, ¿se quedan judíos en algunos países de Medio Oriente? Sí quedan. En Marruecos, ante todo, hay una comunidad judía que sigue siendo, bueno, minoritaria, pero importante. Y desafortunadamente, los últimos judíos que quedaban en Irak o en Yemen, por ejemplo, Yemen para mí siempre ha sido un país muy particular, siempre lo he querido porque yo me enamoré de la cultura judía escuchando a una cantante israelí que es de origen yemení. Y de hecho hice mi tesis en la universidad sobre los judíos misrajíes y orientales gracias a ella. Allí también, con las operaciones que Israel llevó a cabo en los años, ya no quedan judíos, pues la vida que tenían antes, eh, también de la llegada de los fundamentalismos religiosos que hemos visto en estos últimos 30 años, ya no podía permitir que siguiera existiendo comunidades judías allí. Solamente quedan pocos y, curiosamente, un país donde queda bastante judíos e incluso tienen una presencia política en el Parlamento es Irán. En Irán hay una comunidad judía que es la más grande de Oriente Medio y que, hay que decirlo, no es que tenga todas las libertades del mundo como todo ciudadano en Irán, pero siguen viviendo allí, pueden practicar su fe libremente, tienen una representancia en el Parlamento y pueden seguir viviendo allí. ¿Cómo influenciaron a la cultura israelí que vemos hoy? Fue algo muy traumático, porque hay que pensar que Israel fue un estado que se fundó
con la mayoría de la comunidad judía que había allí y con los líderes políticos que todos eran ashkenazíes y tenían una cultura europea y laica. Luego llegaron estos cientos de miles en pocos años de los países árabes, pero también de Etiopía, de Irán, de países que tenían una cultura muy distinta y fueron sujetos a estar en Ma'abarot, centros de acogida y también concentrados en ciudades de desarrollo que se fundaron en aquellos años, como por ejemplo Beersheba, que fue una ciudad donde se concentraron la mayoría de estos judíos llegados de países árabes y también un choque cultural, pues los sefardíes y mizrajíes se encontraron en un país donde había que seguir un modelo cultural que se llama Ashkenazi Conformity. O sea que tenían que hablar como un ashkenazí, tenían que pensar como un ashkenazí. Incluso en la pronuncia del hebreo hubo algo particular. O sea, la pronuncia del hebreo que tenemos hoy no es la pronuncia antigua, ni es la pronuncia de las comunidades. Hubo necesidad de encontrar una forma neutral entre todos. Y las vocales y el acento que tenemos en el hebreo moderno es sefardí. Pero algunas consonantes son ashkenazíes y desaparecieron algunas letras como la Ain o también la Resh en Israel, hoy se pronuncia como uvular, se dice como una R francesa. Esto es ashkenazíes. Algunos sefaradíes y mizrajíes sintieron la necesidad de hablar así, de una forma no natural para ellos. Sin embargo, hay que decir que hoy en día, en algunas cosas, Israel se considera como un país sefardí o mizrají. Pues sin embargo, todo lo que los sefaradíes, que hoy son la mayoría en Israel, y mizrajíes, eh, trajeron en Israel, hizo que la cocina israelí, la música israelí, la cultura, la literatura, tienen una fuerte, fuerte influencia también oriental. Pues la cultura israelí hoy es una fusión entre todos estos elementos. Muchas, muchas gracias, Gerardo. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Es un placer y si me permites quisiera terminar con una poesía que yo encontré en judeo español que fue escrita por Isaac Altaraz y habla justamente de este deseo de volver. ¿Hasta cuándo, judío desconsolado, irás con la cabeza abogada, pensieroso, triste y amulado, entiniendo la alma arrancada y el corazón despedazado de un muy doloroso pasado? Todo en temblando y caminando, dis, oh pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre la historia de los judíos sefaradíes y los judíos del Imperio Otomano durante los 2000 años de exilio fuera de la tierra de Israel. Espero que este haya sido un episodio muy enriquecedor y que lo hayan disfrutado. Que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.